es la guía que necesitas. Léela. Un mensaje de tu radio. Radio Vida Gospel, Tanti, Valle de Punilla, Córdoba. Estamos compartiendo la palabra del Señor con el pastor Raúl Cajas. Muy bien, compartiendo la palabra, la poderosa palabra del Señor. ¿Quién te habla? Un amigo, como cada tarde, cada día, cada oportunidad que tenemos de compartir lo más importante, la poderosa palabra del Eterno, del Señor, Adonai, el Eterno, el Creador de todas las cosas. Agradecidos por cada oportunidad que nos da el Abba, el Padre, de poder compartir de su palabra. Escudriñar las Escrituras nos va a hacer bien, nos hace bien. El Mesías lo dijo, Mateo capítulo 6, 33, cuando hablaba acerca del afán, de la ansiedad, de tantas cosas, de tanta preocupación que tienen las personas en el mundo, habló acerca... Dice, cuando habló acerca del afán y la ansiedad, dijo, más buscad primeramente el reino de Dios, de Elohim y su justicia, y las demás cosas, claro, las demás cosas os serán añadidas. Te bendigo, te saludo desde esta preciosa localidad de Tanti, en la provincia de Córdoba, bendita República Argentina, que bendecimos y no nos cansamos de hablar bien, bendecir nuestra nación. Oramos, hemos visto la intercesión también por los gobernantes en el capítulo anterior, así que oramos por las autoridades, por las personas que están puestas en eminencia, porque Romanos capítulo 13 dice que no hay autoridad sino puesta por Dios, por el Eterno. Así que agradecidos al Señor, ya los tengo, mis hermanos que se están conectando. Juan Carlos Montenegro desde la provincia querida de San Juan. Hola, pastor Raúl Cajas, ¿cómo está? Un abrazo grande a la distancia, muchas bendiciones para toda su familia, saludos. Un abrazo grande, mi querido Juan Carlos. Un abrazo grande, que el Señor te bendiga, que el Señor incline, escucha, que el Señor incline sus oídos a tu oración, al clamor, que se manifieste, que provea de acuerdo a cada una de tus necesidades, para la familia, para los planes, los proyectos, salud. Necesitamos mucho del Señor, pero ahí está el orden que establece la Escritura. El Mesías lo dijo, Jesucristo. ¿Cómo lo conocemos? Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios, de Elohim y su justicia, y las demás cosas tranquilo. ¿Sabés qué sucede? Yo lo he podido experimentar, que cuando más te ocupás de las cosas del Señor, le dedicás tiempo, recursos, porque requiere inversión también, cuando te das cuenta, se arregló un problema que estaba por allá. Hoy miraba la garrafa de gas y ya me he olvidado desde hace cuánto que el gas se va proveyendo. El Señor lo va multiplicando, el Señor va proveyendo de acuerdo a cada una de nuestras necesidades. Por algo Pablo, que lo conocía al Señor, dijo en Filipenses capítulo 4, 19, mi Dios pues suplirá, mi Elohim suplirá pues todo, dice todo, no algunas cosas, todo os que os falta según sus riquezas en gloria, Así que vamos, te animo a cada uno de mis hermanos oyentes de cada transmisión. Estamos transmitiendo también a través de Radio Vida Gospel Córdoba, la radio que transmite vida. Estamos también en la plataforma de YouTube. Te doy la bienvenida, te saludo a todos los hermanos, familia, amigos que se suscriben. Estoy agradecido, estoy contento, porque el Señor, claro, va proveyendo los recursos, las almas, los que van a ser salvos, más personas que se van conectando. Son como, la Biblia dice, como ovejas que vagan sin pastor.
Hay muchísima gente que todavía no ha escuchado un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Y bueno, para eso está la internet, no para todo lo malo, no. Mateo capítulo 24 habla de la predicación, que es una señal antes del fin, la predicación del evangelio, y se predicará la palabra de este evangelio hasta los confines de la tierra, y entonces vendrá el fin. Todo el mundo, todas las personas, blancas, negras, amarillas, altas, bajas, al norte, al sur, al este, al oeste, tienen que oír el mensaje de salvación, para testimonio, dice, de las naciones, para que cuando tenga que comparecer ante el tribunal, ante el juicio, digas: a mí nadie me enseñó, a mí nadie me habló. El pastor Cajas estaba todos los días a partir de las 19 horas. Hoy, claro, hoy es algo especial porque tenemos nuestra reunión habitual con nuestros hermanos aquí en Tanti, barrio Los Chañares, a punto de comenzar nuestra transmisión. Bien, suscríbete, te invité a nuestra plataforma de YouTube, Raúl Cajas, toca la campanita, haz un comentario, compartí la transmisión para que otras personas también puedan recibir el mensaje, la palabra, y vas a recibir una notificación cada vez que subamos a la plataforma de YouTube un mensaje, una transmisión. Bien, vamos a ver acá, ¿qué es lo que vamos a hablar? En Levítico capítulo 5 vamos a hablar hoy el sacrificio, la ofrenda que se debía pagar en expiación por diversos pecados. Ya vamos a ver qué pecados. Vamos a ver el caso de un hombre pobre, de escasos recursos. Vamos a ver qué dice la Torá. ¿Qué dice la Torá acerca de este caso en particular, cuando la persona por ahí no tiene ganado vacuno, no tiene es caro, es muy caro, y también en ese tiempo. Y vamos a ver el sacrificio, la ofrenda que hay que pagar por la culpa, cuando la persona dice realmente. El libro de Romanos, en el capítulo 1, del versículo 19 en adelante, dice que el eterno poder se manifiesta de Dios, de Elohim, y habla que el hombre no tiene excusa para decir no hay un Dios, o no tiene excusa para decir hago las cosas bien, o la conciencia. El hombre tiene conciencia y sabe, claro que sí, sabe cuando... A ver si está todo correcto. Me estaba olvidando de grabar, ya me parecía. Estoy en Levítico, capítulo 5, y estamos hablando acerca del pecado por culpa. Romanos, capítulo 1, estoy citando, a partir del 19, dice que el hombre no tiene excusa para creer que hay un Dios, un todopoderoso, un diseñador, un arquitecto del universo. Su conciencia misma le dice, sabe la persona cuando ha hecho algo malo, cuando ha pensado algo malo, cuando ha dicho algo que no es correspondiente, cuando ha mentido, sí sabe. Entonces, ahí la persona, claro, vamos a ver el sacrificio, la ofrenda que hay que pagar cuando hay un pecado por culpa. El hombre sabe. Vimos en el capítulo 4 de Levítico, Vayikra, el pecado hatat, que es el pecado por ignorancia. Eso es otra cosa. La persona no sabe, no entiende, por ignorancia, porque ignora la Torá. Vimos que era pecado según Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, es infringir, es transgredir los mandamientos, la Torá, el Pentateuco, la ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia. Esa es la definición de pecado. Entonces, yo voy a llevarte, aquí vamos a ver de las ofrendas, pero antes de entrar en las ofrendas, me voy a ir a Hebreos, capítulo 9. Hoy estaba pensando en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 9. A ver si... Acá está, en el 13 y 14, mire, se lo voy a mostrar, lo voy a resaltar. 13 y 14...
Bueno, hasta ahí lo voy a leer, hasta el 15. Mire, a ver si lo tenemos acá. Biblia, ahí. Fíjese, Hebreos, le doy la bienvenida a mi hermano Carlos Gorosito, que ha estado paseando por Carlos Paz. Recién estaba mirando las fotos con Silvia ahí, así que un abrazo grande a mis queridos hermanos. Me dice, buenas tardes, pastores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Saludo para todos mis hermanos escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hermosa la transmisión. Bendiciones. Muchas gracias, mi querido hermano Carlos Gorosito, desde aquí cerca, Estancia Vieja, Pachimodas, Paso de los Libres, me dice presente, aquí estamos, bendiciones, pastor. Ana está escribiendo, Dios te colme, dice, de bendiciones. Claro, soy Ana Gómez, desde Paso de los Libres, ahí está, Pachimodas. Una exclusividad estaba viendo ahí, el mejor negocio, me parece, los mejores precios del barrio 255 viviendas en Paso de los Libres, a orillas del río Uruguay, ahí frontera con Brasil. De ahí, del este, del litoral argentino, me voy a la provincia de San Juan, región de Cuyo, provincia de San Juan. Mi mamá está fiel oyente a cada transmisión que realizamos. Me dice, bendiciones, queridos pastores, atentos a escuchar la poderosa palabra del Señor. Teresa, el Rubén, ahí está mi hermano Rubén y Dioli, están atentos a escuchar la transmisión que estamos realizando desde aquí, desde este precioso. Tengo una vista, una panorámica espectacular. Bien, vamos, Hebreos, desde esta mañana estaba en este texto, escuche, claro, porque venimos viendo que hay que presentar ofrendas, un animal que tiene que ser macho, no mayor de 1 año, que tiene que reunir unas características, vacuno, ganado ovino, y para las personas de escasos recursos, palomas, tortolitas, como en el caso del Mesías Yeshua, Jesucristo. Los padres presentaron, ¿qué cosa? Tórtolas, dice un evangelio, pichones palominos, de palomas. Pero en todos los casos un animal. Fíjese lo que dice ahora el autor del libro de Hebreos. Claro, porque venimos viendo un sacrificio tras otro sacrificio, que la grasitud, que el cebo tenía que ser quemado en su totalidad, que las patas, que la cabeza, un ritual tremendo. Y vamos a seguir compartiendo eso. Pero mire lo que dice Hebreos, el libro de Hebreos, el autor. Me dice en Hebreos capítulo 9, versículo 13, la sangre, escuche, la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla, había también entre el ganado que se ofrecía, ovinos de vaca, vacunos, las palomas, todo eso. También había una vaca muy especial, una novilla. Dice una vaca que era totalmente roja. Era una vaca muy especial, lo vamos a ver más adelante. Una vaca roja, desde la punta de los pelos de la cola hasta las patas, todo era roja. Y esas cenizas de esa vaca provocaban a la persona que estaba contaminada, que estaba impura, inmunda, bueno, que provocaba la limpieza. Entonces la sangre de los machos cabríos y las cenizas de esa vaca roja rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Escuche, pero le voy a dar la bienvenida a mi querida hermana Majo, Margarita Santander, desde La Bebida, me está diciendo presente, aquí estamos. Muy buenas tardes, querido pastor, un abrazo grande, Majo, para toda la familia. Ahí el lote, querido lote 34, el lote 30, barrio Los Penitentes. ¿Cuántos barrios en la zona? Saludo desde aquí y los bendigo. Muchas gracias por cada mensaje. La sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de esa vaca roja, que la vamos a ver más adelante, dije, rociada sobre personas
impuras, que estaban contaminadas, impuras, ante los ojos de Dios, claro, no están aptas, están impuras. ¿Cómo esta sangre y estas cenizas santifican de modo que quedan limpias por fuera? Por fuera. Si esto es así, escuche, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, del Mesías Yeshua, Jesucristo, como lo conocemos, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció, Él se ofreció, el Cordero de Dios que quitó el pecado, se ofreció sin mancha a Dios? Dice que enmudeció, no abrió la boca, no criticó, no dijo ¿por qué yo? ¿Que para qué yo? No, cerró su boca y como oveja fue al matadero, según Isaías 53. Purificará, dice. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu de Dios, el Espíritu Eterno, se ofreció sin mancha a Dios Elohim, purificará? Mire, no solo por fuera, sino nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Ahí nomás, hasta ahí nomás. ¿Qué quiere decir? Que si lo que venimos viendo, los sacrificios de estos animales, la sangre que se presentaba ante Dios, nos limpiaba por fuera, pero aún más la sangre de Cristo, del Mesías, nos limpia, nos purifica, provoca algo, una transformación. Claro, a la persona que deja ser transformada, que se deja ser cambiada por la palabra del Señor. No puede pasar nada, ninguna cosa de estas que estoy diciendo, si hay un corazón endurecido, si hay un corazón que se resiste a la palabra del Señor. Cuidado, mucho cuidado, porque el Señor dice que al que llamó, si estás en el plan del Señor, de Dios, si te ha dado vida, si estás sintiendo un llamado, si estás sintiendo algo espiritual, una necesidad espiritual, cuidado, porque el Señor te llama con lazos de amor, te llama con lazos de amor constantemente, porque de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios Elohim al mundo, que ha dado ¿a quién? A Jesucristo, al Mesías Yeshua, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y sigue diciendo el versículo 17 del capítulo 3 de Juan, porque no vino el Hijo de Dios de Elohim al mundo, Jesucristo, como lo conocemos, no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo, todas las personas del mundo sean salvos a través de Él. Pero claro, tenés que abrir la puerta de tu corazón. Dice la Biblia que la palabra del Señor es como una masa, como un martillo que comienza a trabajar en la tierra o en la roca del corazón, que es duro. Hay corazones que son muy duros. Pero si estás, recién lo decía, en el plan, en la mente de Dios, del Eterno, Él te va a llamar, te está llamando seguramente. Walter, querido, Walter sí que está conectado con la bendición, te bendigo, te doy la bienvenida. Me dice buenas tardes aquí, Walter Vox, atento a escuchar la palabra del Señor Coapé. Son 45 minutos, no llega la hora, pero es palabra de Dios y hace bien, te hace bien. No se olviden que la Biblia dice que somos tripartitos. Espíritu, es el orden. Espíritu, alma y cuerpo. Y la palabra del Señor es espíritu, que va directamente ¿a dónde? Al espíritu, a nuestro espíritu. Muchísimas gracias, Walter, por estar conectado. Cada saludo es una bendición para nosotros. Bien, vamos a compartir el pecado. Si alguien peca, dice, por negarse a declarar, una persona, un testigo, escuche, hay acá en el título, dice el sacrificio expiatorio,
Es decir, la ofrenda que se debía pagar, acá dice diversos pecados. Vamos a ver, acá ya tenemos uno, un testigo. Si alguien peca, dice, por negarse a declarar bajo juramento, esto es comparecer ante un tribunal para dar testimonio de algún hecho, de algún acontecimiento que ha visto o que ha sido partícipe en forma directa o indirecta. Pero la persona se niega a declarar bajo un juramento lo que vio o escuchó, sufrirá las consecuencias de pecado. Es decir, la Torá, la Biblia nos dice que debemos comparecer, porque si no estamos incurriendo en un pecado porque hemos visto y o hemos oído algo y debemos dar testimonio de lo que ha sucedido, ¿sí? Porque si no, dice, sufrirá las consecuencias de su pecado. Si alguien, sin darse cuenta, toca alguna cosa ritualmente impura, tal como el cadáver de un animal impuro, sea o no doméstico, mire hasta dónde va la instrucción, la palabra del Señor. Si la persona se niega a declarar, ya vimos, cuidado, va a incurrir en pecado. Si alguien sin darse cuenta toca alguna cosa ritualmente impura, como el cadáver de un animal impuro, sea doméstico o no, o el cadáver de un reptil impuro, siempre la característica es impuro, que delante de los ojos de Dios, del Eterno, es abominable, es asqueroso. Se vuelve impuro el mismo y es culpable. Ahora, ¿cómo saber nosotros? ¿Cómo saber qué cosas son puras? Hay conciencia. El hombre no es alguien que no está dotado de conciencia, de raciocinio, que puede discernir y se puede dar cuenta claramente de las cosas buenas o malas. Pero bueno, ponele que no lo sabemos, cosas que están en la Torá, en la Biblia, por ignorancia. Hay una lista, lo vamos a ver más adelante. Hoy estamos compartiendo Levítico, Vayikra, capítulo 5, pero en el capítulo 11... te recomiendo, no te lo pierdas, el 11 y el 23 son espectaculares. El 11 habla de lo que es impuro, lo que estamos viendo aquí. Animales impuros y animales puros. Ya en el arca de Noé, escuchá, en el arca de Noé ya se separó. Y va mucho más allá desde Génesis, desde Bereshit, desde el principio. Desde el principio, Dios, Elohim, comenzó a separar lo bueno de lo malo, la luz de la tiniebla, lo bueno de lo malo, el agua separó la tierra. Y así, debemos ser sabios y debemos entender para no incurrir en un pecado, para no incurrir en una falta o que nuestra vida, nuestras actitudes, nuestros dichos no le agraden al Señor. Al contrario, tenemos que agradarle al Señor y no a los hombres. Entonces, si al Señor, a Dios, le interesa que seamos obedientes, le interesa, hemos visto en los sacerdotes, la forma de vestirse, las vestiduras, cómo debía ser, cuál era el ritual de la consagración, sed santos, sed apartados, consagrados. Si ustedes, le dice al pueblo, oyen mis palabras, si ustedes guardan mis estatutos, mis ordenanzas, mis mandamientos, de todas las naciones de la tierra, escuche, serán mi especial tesoro. De todas las naciones, a Israel le está hablando, al pueblo hebreo, serán, dice, mi especial tesoro. Apocalipsis 1:6, el Mesías Yeshua está hablando y dice que Él nos constituye, dice reyes y sacerdotes. Otra versión dice sacerdotes de un reino espiritual, sacerdotes especiales nos ha hecho. Entonces, si le importa nuestra vestidura, le importan nuestros pensamientos, si le importan a Dios, al Eterno, nuestra manera de vestirnos, todas las cosas, también le importa lo que comemos. Lo que comemos también
le importa. Vimos que la grasitud, eso no va. Recién hace unos capítulos atrás veíamos el exceso de grasas es contraproducente para la salud. Ahí en Levítico 11, no me dejes solo, lo vamos a compartir y vas a ver cuáles son los animales que sí podemos comer y cuáles son los animales que no podemos comer. Bien, aves también la vamos a ver. Bueno, vamos, sigamos. Si alguien sin darse cuenta toca alguna impureza humana, ¿sabe lo que es impureza humana? Alguna cosa asquerosa, algún desecho humano, cualquiera que ésta sea, se vuelve impuro él mismo, pero al darse cuenta será culpable. Mientras sea ignorante no pasa nada, pero cuando se da cuenta, ahí cae la culpabilidad sobre el individuo, sobre la persona. Si alguien hace uno de esos juramentos que se acostumbra a hacer así tipo a la ligera y sin saberlo jura hacer bien o mal, ha pecado. Pero al darse cuenta será culpable de haber hecho ese juramento. La Biblia dice que no debemos hacer juramentos así apresuradamente, de jurar, ni jurar por la tierra, ni por el cielo, porque la tierra es estrada de sus pies y el cielo es el trono. No, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Esto lo enseñó el Mesías, Yeshua. Lo demás dice es de balde, es al vicio, se dice aquí en Córdoba así. Está de más. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Hay un proverbio que dice: cuando hagas un juramento, cuando hagas un voto, dice otra versión, cuando hagas un compromiso con Dios, con Elohim, no tardes en cumplirlo, porque Dios, Elohim, no se complace ¿de quién? De los insensatos. No se complace. Entonces, que tú sí sea sí, que tú no sea no, lo demás está de más, porque vas a estar jurando y tal vez ese juramento después te tengas que retractar. Hay un proverbio, no, hay un dicho popular, no es bíblico, pero suena bien. Dice el hombre, escuche, el hombre es amo de su silencio, es amo, pero es esclavo de sus palabras. Cuidado, porque a veces decís las cosas y no las haces. Le doy la bienvenida, no puedo dejar de darle la bienvenida a mi hermano el Johnny. Ahí está, desde la provincia de San Juan. Buenas tardes, siervo del Altísimo, Johnny, atento a la palabra. Abrazos, un abrazo grande, mi hermano querido. Si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado. Y eso le cuesta a la persona decir: yo he pecado. David, el rey David, en un momento de su vida, cuando dice que fue tentado, fue incitado a hacer un censo en Israel, y hubo una gran mortandad, no me acuerdo, creo que son 70.000 personas las que murieron, no recuerdo, 30.000 o 70.000 murieron, y él, claro, se vio conmovido, y un profeta se le acerca y le dice: la culpa no es del pueblo, la culpa es tuya, porque, claro, es como que había algo de orgullo en el corazón de David, y quiso contar cuánta fuerza tenía, con cuántos hombres contaban, y no. Eso era humanamente, y no decir, y no pensar, y no creer en el poder que viene de lo alto. La fuerza, la fortaleza que el Señor nos da, porque no es con nuestra fuerza, no es con ejército, no es con espada, sino es con el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh del Señor. Pero él se fue un poco más allá, hubo una gran mortandad, y tuvo que hacer un sacrificio en la era de Arauna, el Jebuseo, pero él hizo una oración y dijo: así dijo la oración, yo he pecado, yo reconozco que la culpa es mía. Estas ovejas no tienen la culpa, y tuvo que ofrecer el sacrificio y la mortandad cesó. Vio que le cuesta al hombre decir
reconocer, sí, es mi culpa, yo lo hice, es mi pecado que me llevó a esta situación. Y si no lo hace como Adán o Eva, ¿por qué pecaron? Eva le dijo, no, lo que pasa que la serpiente, y Adán, ¿por qué hiciste esto? No, lo que pasa que la mujer que me diste. Y así buscamos reemplazar esa responsabilidad que es nuestra y bueno, tirarle a otro, delegársela a otro. Entonces no es así. Cuando nosotros, mire que el Señor nos da la salida, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos, dice, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, y llevarle al Señor, cuando reconoce la culpa, y llevarle al Señor en sacrificio expiatorio, claro, un animal tenía que pagar, la sangre de un animal inocente por la culpa del pecado cometido, una hembra del rebaño que podrá ser una oveja o una cabra. Así el sacerdote hará expiación por el pecado. Ahora, vamos a ver en el caso de una persona pobre. Y sigue diciendo, Levítico, estoy compartiendo Vallicrá en el capítulo 6, versículo 7. Si a alguien no le alcanza los recursos, el dinero, para comprar ganado menor, entonces le llevará al Señor, Adonai, el Eterno, como sacrificio por la culpa del pecado cometido, 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. Una de las aves como sacrificio por el pecado y la otra como holocausto. Una, claro, como el sacrificio del pecado y la otra va a ser consumida en su totalidad. ¿Por qué cosa? Con el fuego en el altar del holocausto justamente. Se las llevará el sacerdote, quien primero ofrecerá el ave para el sacrificio expiatorio. Para esto le retorcerá el cuello, pero sin desprenderle de toda la cabeza. ¿Visto cómo se hacía? Antes yo veía a mi abuela como cuando iba a cocinar gallinas, algo, bueno, hacía eso. Ahora, comencé con Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14, cuando decía que todos estos sacrificios, escuche, todos estos sacrificios de toros, de machos cabríos, la sangre de estos animales que se presentaban, las tórtolas, las aves para la gente con escasos recursos y la ceniza de la vaca roja que servía para la purificación, que purificaban justamente a las personas que estaban impuras por fuera, lo leíamos en Hebreos capítulo 9:13, cuanto más la sangre. Esto es algo precioso que siempre debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, que el Mesías, el Cordero de Dios, Él lo hizo una vez y para siempre, hasta la última gota de su sangre. Y ya tenemos Pesaj, la fiesta, esta semana próxima, ya comenzamos a celebrar lo que es la Pascua del Señor, conocida la Pascua, que no es compatible, no, la Pascua que celebra el mundo, el sistema ordinario, rutinario, no es lo mismo con el calendario bíblico, con el Pesaj, con lo que la Biblia habla y es un sentido neta y puramente espiritual. Entonces, nunca olvidarnos de esa sangre preciosa que fue derramada por nosotros. No me quiero olvidar de saludar, acá la tengo, a mi hermana María Capellanes, del Ministerio Cosecha de la localidad de Funes, en la querida provincia de Santa Fe. Mi hermana María y Reinaldo, a quien saludo y también la incluyo en el saludo a la mami Rosa de la localidad de Funes. Me dice, muchas bendiciones, pastor, mi hermana María. Muchísimas gracias por soportarnos y ahí compartir cada saludo, mi hermana. Un abrazo grande para Reinaldo. Son
Tienen un vivero ahí en la localidad de Funa, excelentes plantas, y los precios, bueno, los mejores del mundo y sus alrededores. Luego rociará un poco de la sangre, esto no hay que olvidarse, la sangre del sacrificio expiatorio en un costado del altar, y al pie del altar exprimirá, la sabe, viste como lo veíamos en los capítulos anteriores, exprimirá el resto de la sangre. Es un sacrificio expiatorio. Ese altar del holocausto, el altar de bronce, tiene que estar impregnado de sangre, que la gente que se acerque ahí se dé cuenta que sin derramamiento de sangre no hay expiación, no hay perdón de pecados. Con la segunda ave hará un holocausto, claro, va a ser consumida en su totalidad por el fuego hasta los huesos, como ya ha sido prescripto. Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido y ese pecado le será perdonado. Ahí está, vio, se paga con una ofrenda y el pecado es perdonado. Si a esa persona tampoco le alcanza para comprar 2 tórtolas o 2 pichones, presentará entonces en sacrificio expiatorio como ofrenda por el pecado cometido. Escuche, esto es una libación, 2 litros de flor de harina, es lo mejor, harina de trigo es lo mejor. Como se trata, dice, de un sacrificio expiatorio, no se le pondrá aceite ni incienso, es decir, para la persona de muy escasos recursos, bueno, un poco de harina, no puede faltar la harina en la casa. La flor de harina es la mejor, diríamos, esta mañana estuve en el supermercado y compré harina y buscaba la de 4 ceros, la mejor calidad, para tener para el consumo, para los distintos panes. Flor de harina, sin el aceite, que es extra virgen, el aceite de oliva, aceite especial, y el incienso, no se le pondrá. Llevará este sacrificio al sacerdote, quien tomará un puñado nada más, un pequeño puñado de la ofrenda memorial, y lo quemará en el altar junto con los sacrificios presentados por fuego al Señor. Es un sacrificio expiatorio, expiación, para hacer expiación, porque hay un pecado. Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido en alguna de estas cosas, y ese pecado le será perdonado. El resto de la ofrenda será para el sacerdote, como sucede con la ofrenda de cereal, como ya lo habíamos visto. Vio que la persona, claro, no tiene excusas, me parece, para comparecer, para reconocer. Primeramente, reconocer a modo individual, a modo personal, decir yo he pecado. Por algo, cuando compartimos, como decimos siempre, la cena, compartimos, o en el Shabbat, que compartimos el pan y compartimos el vino, ahí en 1 Corintios capítulo 11, desde el 23 en adelante, cuando se instituye, vamos a decir, esa cena que fue una cena de Pesaj, bueno, se dice cada uno, el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Bueno, ahí dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma y beba del pan, porque el que come sin discernir el cuerpo, el pan y el vino, el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Por tanto, hay muchos enfermos y debilitados, etc. La persona no tiene excusa. Tiene que reconocer, examinarse, probarse a sí mismo y comparecer y reconocer su falta. Eso te va a hacer libre. Eso va a quitar una mochila de tus espaldas. Una mochila bien pesada, el sacrificio por la culpa. Con esto terminamos. El Señor Adonai le dijo a Moisés, si alguien comete una falta y peca inadvertidamente, como por ignorancia, contra lo que ha sido consagrado al Señor, le llevará al Señor un carnero sin defecto como sacrificio por la culpa.
Su precio será tasado en plata. Según la tasación oficial del santuario, es un sacrificio por culpa. Entonces, en este caso vemos que la persona reconoce, sabe que es, si tuviera que comparecer ante un tribunal, es culpable. Además, el culpable hará restitución por haber pecado contra lo consagrado, añadiendo la quinta parte. La quinta parte vendría a ser, escuche, un 20%. La quinta parte viene a ser un 20%. Del entero, la quinta parte es el 20%, la cual entregará al sacerdote. Así el sacerdote hará expiación por él mediante el carnero del sacrificio por la culpa, y ese pecado le será perdonado. Vio, reconocer el pecado, pagar por el pecado. En ese tiempo, estamos hablando el tiempo bíblico, el tiempo de la Torá. Si alguien peca, dice inadvertidamente, incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, o sea que infringe la ley, lo que habíamos visto, según Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 4, habíamos visto que pecado es infracción, transgresión a la ley, a la Torá. Entonces, esa persona incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, es culpable y sufrirá las consecuencias de su pecado. Le llevará al sacerdote un carnero sin defecto. Todas las ofrendas deben ser sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Así, el sacerdote hará expiación por el pecado que esa persona cometió. El sacerdote es el representante, es la conexión, es el nexo que esa persona cometió inadvertidamente, sin querer lo hizo, y ese pecado le será perdonado. Es un sacrificio por culpa de la que se hizo acreedor por pecar contra el Señor. Eso, claro, pecado nos separa. El pecado es separación, según Isaías capítulo 59, versículo 2. Dice que el pecado crea una separación entre Dios, Elohim, y los hombres, y quita su rostro del hombre y a los ojos para no ver, y sus oídos, dice, para no oír las oraciones. Por eso las oraciones tienen estorbo, como dice Santiago. Hay oraciones, claro, que no llegan al cielo, ni al cielo raso. ¿Por qué? Por el pecado. Por eso dice Isaías capítulo 59, versículo 2. Y Romanos 3:23, que el pecado dice por cuanto todos. No dice alguno, unos sí, unos no, todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de Elohim. Y el 6:23 Romanos, la paga del pecado es muerte, más la dávida, pero el regalo, el don inmerecido, cuando realmente lo que merecíamos es ir al paredón de fusilamiento, el Señor nos perdona, nos restaura, nos regenera y nos da promesas y promesas de vida y de vida en abundancia. Pero la paga del pecado es muerte. Pero qué bueno es cuando reconocemos nuestras faltas, cuando reconocemos nuestros errores. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra, no se ponga el sol. Ya se puso el sol en esta parte de la provincia de Córdoba. Pero la Biblia dice así, sobre el enojo, tratá de arreglar las cuentas, tratá de pedir perdón, tratá de soltar. Muchas personas dicen, mi padre, mire, yo he escuchado decir a mi padre y a mi madre no los perdono, ya están muertos. Pero lo mismo, si vuelven a resucitar, no los voy a perdonar por lo que me hicieron. No vale la pena, tal vez la persona no merezca el perdón,
Pero nosotros, según la Escritura, dice que sí merecemos ser libres, que debemos confesar, que debemos perdonar. La oración modelo, Mateo capítulo 6, versículo 6, el Padre Nuestro, como se lo conoce, el Padre Nuestro, ahí dice, y perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, como nosotros perdonamos también a los pecadores. Todas esas cosas, ofensas, pecado, perdoná, soltá el perdón, recibí el perdón de otro también. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros nuestra transmisión habitual desde esta parte del barrio Los Chañares, Tanti. Te bendigo, que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom, paz, plenitud para tu vida. Mañana no me dejes solo, mañana más y más palabra del Señor. Shalom, alejem. La Biblia es la guía que necesitas. Léela. Un mensaje de tu radio. Radio Vida Gospel.